Amados, bienvenidos. Este es el último sermón del año. Este es domingo 27 de diciembre del año del Señor 2020. Es el último sermón del año. Estamos ahora considerando Apocalipsis capítulo 8. Vamos a considerar los primeros 5 versículos de este capítulo. El siguiente domingo, que es el primer domingo del año 2021, vamos a concluir nuestra serie actual de sermones y después vamos a iniciar nuestras nuevas series, son varias, nuestras nuevas series del año del Señor 2021. Les ruego que por favor, entonces, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 8 y voy a leer los versículos del 1 al 4 solamente. Si me lo permite, lo voy a leer en inglés, lo vamos a tener lo voy a leer en español, perdón, lo vamos a tener en inglés aquí en la pantalla. Así que le ruego que por favor se prepare para la lectura de la palabra del Señor. Antes de iniciar formalmente con la predicación de la palabra, hermanos, recordemos lo que el Señor nos dijo el domingo pasado. Domingo pasado concluimos el capítulo 7 del Apocalipsis y el mensaje fundamental de nuestro Dios para nosotros fue la certeza de la presencia de Dios que nos protege. Estamos viendo lo que está por venir aquí en el Apocalipsis, pero podemos ver la evidencia de lo que está por venir, podemos ver algo de esa evidencia ahora. Y ciertamente algo que ahora podemos confiar, podemos estar seguros que está aquí, es la presencia del Señor. El Señor, con su presencia, a través de los medios de su gracia, nos alberga, nos protege, está con nosotros. Y nos asegura que con esa presencia el Señor nos va a proteger y nos va a llevar hasta la gloria que está por venir, va a asegurar nuestro lugar en la gloria. Podemos disfrutar de esa certeza ahora. Pequeños ejemplos, algunas, como decimos comúnmente, una probadita de esa certeza, pero va a ser por completo asegurada esta presencia del Señor, esta estadía de nosotros con Él, por completo eh, afirmada en la consumación de su reino, que es lo que está por venir. En esta mañana, en esta mañana, el Señor nos invita entonces, nos llama a que con esta certeza que Él nos da, contemplemos toda la vida. De eso, hermanos, es de lo que el Señor nos va a hablar en esta ocasión. Les ruego que entonces preparen sus Biblias, el título del sermón, Silencio en el cielo, haciendo referencia al pasaje que estamos ahora por leer. Vamos a iniciar en el versículo número 1 de Apocalipsis 8. Si me permite, lo voy a leer en español. Lo tengo aquí conmigo en español. Está en inglés acá en la pantalla. Preparémonos, amados, para adorar a nuestro Señor con este mensaje. Antes de continuar, oremos, hermanos. Roguémosle a nuestro Dios que provea para nosotros. Oremos juntos por un momento. Nuestro Dios, te damos las gracias una vez más, Señor. Nos muestras cómo provees para tu pueblo. Te suplicamos que ahora, Santo Espíritu, nos ayudes. A pesar de la distancia que existe entre nosotros, no solamente la distancia física, a pesar de la distancia en tiempo también, Señor. Te suplicamos, danos esta dulce comunión contigo y uno con otro. No solamente comunión, Señor, uno con otro en Cristo, te rogamos, danos esta comunión con todo tu pueblo. Concédenos, Señor, escucharte. Háblanos claramente, Padre. Santo Espíritu, danos la capacidad, el deseo de responder a tu mensaje. Te alabamos, nuestro Dios. Somos testigos de tu belleza. Gracias. Hasta aquí nos has traído y has de continuar con nosotros.
Recibe la adoración de tu pueblo ahora, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 8, versículo número 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Ese fue el versículo número 2. Ahora el versículo número 3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le otorgó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo número 4. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia del Señor. Amados, estoy verificando que fue lo que leímos aquí en la pantalla. Esta es, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Solamente déjame verificar. Ok, gracias. Amados, esta es, como les decía, el último mensaje de este año 2020. Ha sido, sin lugar a dudas, un año muy interesante. Interesante es por decirlo de manera agradable, ¿cierto? Hemos tenido grandes retos, ciertamente hemos pasado por tiempos difíciles, se está acabando el año y con el fin del año viene naturalmente el, el deseo, la inclinación, la esperanza de cosas mejores en este año que está por iniciar. Si lo vemos de manera absoluta, nos damos cuenta que no es más que otro día, ¿cierto? Es otra semana, las cosas continúan, los ciclos naturales que vemos continúan, pero de acuerdo al calendario, termina un año e inicia otro, y nosotros les damos esta importancia. Es una época en donde las cosas viejas están terminando y vemos hacia adelante con esperanza, con el deseo de que buenas cosas estén por venir. Hemos estado en esta serie por algún tiempo, hermanos, esta última serie de sermones para concluir el año, y es bueno que revisitemos qué es lo que deseamos, cuál es el propósito de esta serie, y básicamente lo encapsulamos con esta pregunta: qué es lo que te ayuda a ti, o qué es lo que te da razones para estar agradecido y para tener esperanza? ¿Cuáles son las razones que tú tienes para dar gracias? ¿Cuáles son las razones que tú tienes para tener esperanza en el futuro? Siendo honestos, probablemente digamos, Alex, ninguna, no tengo ninguna razón por la cual dar gracias, no tengo ninguna razón por la cual eh, tener esperanza, esperar que las cosas mejoren conforme el tiempo avanza. Esta, hermanos, es una pregunta importante. Esta es una pregunta que nos debe de ayudar a considerar la condición de nuestro corazón. En la superficie pareciera ser una pregunta sencilla o un par de preguntas simples, pero la verdad es de que apuntan a qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y esa es la idea. El mensaje del Señor es lo que hace, nos mueve, a veces nos obliga a que consideremos realmente qué está pasando con nosotros. Tenemos aquí en el Apocalipsis capítulo 8, hermanos, la conclusión de la apertura de los sellos del rollo que representa la obra completa de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, quien es la raíz de David, quien ha vencido, es el león de la tribu de Judá, es el cordero que fue inmolado. Él es digno y es el único que es digno de abrir estos sellos. Y hemos ido sello por sello, empezando con los primeros 4, después continuamos con el 5 y el 6, y aquí está el séptimo sello. La descripción que encontramos en Apocalipsis 8 de las cosas que están por venir no es nada agradable. Es una situación única, terrible, difícil, todas las características que usted le quiera dar, pero no es una situación agradable.
El Señor nos está mostrando lo que sucede en la conclusión de su plan. Y hermanos, necesitamos nosotros eh, ver, tal vez como decimos, ponernos hacia atrás en uno o dos pasos y ver todo el panorama que se nos ha ido describiendo desde el primer sello. Hay muchas interpretaciones, hermanos, de qué es lo que quiere decir o por qué es que las cosas suceden en este sello, en el número 2, en el número 3. Mi convicción teológica es de que el Señor nos está presentando de diferentes ángulos la totalidad de su obra. Esto es lo que está por venir, esto es lo que está por suceder. Y nos lo da como si fuera un vitral. Hay otro término, se me escapa el nombre, donde usted recorta ciertas imágenes y las pega y con varios recortes se forman toda una imagen. Esa es la idea que tenemos aquí. El Señor nos está dando diferentes imágenes que cuando las ponemos juntas, hermanos, forman una imagen completa. En otras palabras, un sello no es independiente del otro. Lo que nos está describiendo el Señor es una sola imagen desde diferentes ángulos para que tengamos nosotros un mejor entendimiento de lo que está pasando. Aquí en el séptimo sello vamos a escuchar, vamos a leer cosas, en el séptimo sello vamos a leer cosas, vamos a leer detalles que resuenan con lo que ya se dijo, pero le agregan un poco más. Así como este montage, creo que se dice, es un montage de lo que está, o collage, de lo que está por suceder, y el Señor nos lo da de diferentes ángulos. A pesar de que no es nada agradable lo que está aquí descrito, hermanos, nosotros tenemos que considerar, mientras eh, mantenemos estas preguntas en nuestra mente, ¿por qué debo estar agradecido? ¿Qué es lo que me da razones para estar agradecido? ¿Qué es lo que me da razones para tener esperanza? Hermanos, aquí lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos llama a que hagamos es a vivir esta vida de una manera intencional. Esa es una de mis palabras favoritas. El Señor, vivir la vida intencional, el Señor nos está mostrando lo que está por suceder, no como quien comparte información solamente, no como quien dice, oh, mira, para tu información o para que estés bien enterado o porque no, el Señor nos dice lo que está a punto de suceder eh, para que, hermanos, nosotros vivamos la vida de acuerdo a esta verdad. El Señor empieza diciendo, cuando el séptimo sello fue abierto, aquí hubo un silencio por media hora en el cielo. Am, esto personalmente me agrada, me agrada, ¿cierto? Y la situación no es nada agradable en este capítulo. Me gusta que, perdón, estoy agradecido que empiece así el capítulo. Cuando el Cordero, perdón, abrió el séptimo sello, y aquí hubo silencio en los cielos como por media hora. Y muchos teólogos se preguntan, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Qué quiere decir que hubo silencio por media hora en el cielo? Y hay, obviamente, diferentes campos eh, teológicos, qué es lo que quiere decir. Yo, hermanos, creo, estoy convencido, que considerando todo lo que está escrito en este capítulo, esta pausa, este silencio, es una manera de enfatizar lo que está a punto de venir. Es una manera de llamar la atención a lo que sigue. Sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de hacer presentaciones en público, hablar en público, sabemos lo importante que es hacer pausas en ciertos lugares para enfatizar lo que se está por decir. En música hacemos lo mismo. Lo importante que es que existan ciertos espacios
en donde no hay música o hay muy poquita música para que enfatice, subraye lo que está por decirse o por lo que está por cantarse. Es lo que yo estoy convencido que es lo que está aquí sucediendo, que es una pausa, han estado sucediendo, han estado siendo descritas muchas escenas y vamos a detener. Y aquí está lo que continúa. Estoy agradecido por este texto, sobre todo en el último sermón del año, el penúltimo sermón de la serie, porque, hermanos, ese es el mensaje del Señor para nosotros. El Señor nos llama la atención y nos está diciendo, tengan cuidado de vivir una vida tan acelerada, una vida tan ocupada, una vida tan llena de muchas otras cosas que no están poniendo atención a la vida misma. Hay una razón por la cual el Señor no se revela a sí mismo. Hay una razón por la cual el Señor nos habla de la manera en que nos habla, de una manera en que podemos entender. No es solamente, voy a insistir, mera transferencia de conocimiento. Cuando el Señor habla de la razón por la cual nos da su palabra, hermanos, es para que nosotros entendamos quién es Él, lo podamos ver claramente, conozcamos nuestra condición, sepamos qué es lo que el Señor hizo y respondamos. Amados, vivir una vida sin contemplar esa vida a través del lente del Evangelio, lo que aquí en la pantalla llamo contemplación del Evangelio. Una vida sin esa contemplación es una vida desperdiciada. Posiblemente suene muy agresivo lo que estoy diciendo, posiblemente suene como que muy cerrado de mente, nada flexible, pero hermanos, es la verdad. Así es. Podemos discutirlo, podemos debatirlo, podemos hablar de esto, todo lo que queramos, pero eso no va a cambiar esta realidad. Aparte de la dirección de Dios el Espíritu Santo, hermanos, aparte de considerar toda la vida a través del lente del Evangelio que corrige todos los efectos de nuestro pecado, aparte de eso, estamos viviendo una vida desperdiciada, con todo el respeto que usted me merece, considerando todos los logros que el Señor le ha permitido tener, considerando todas las riquezas que el Señor le ha permitido acumular. Si usted va por esta vida sin considerar el Evangelio, las implicaciones de estas buenas noticias, su vida es un desperdicio. Por eso es que el Señor nos dice lo que está por venir, para que no vivamos de esta manera, para que, hermanos, nosotros consideremos toda la vida, lo bueno y lo malo, para que nosotros consideremos toda la vida, nuestros deleites y nuestros dolores, a la luz del Evangelio, para que podamos ver claramente, para que podamos responder de la manera apropiada. Una vida sin la contemplación del Evangelio, hermanos, es una vida desperdiciada. En este capítulo, el Señor nos está hablando del juicio final. Y las descripciones que vamos a encontrar de lo que sucede a partir del versículo 6 del capítulo 8 hasta por ahí del versículo 11 del capítulo 9, hermanos, no es nada agradable. Esto viene. Este juicio está más cerca. Lo está. No sabemos exactamente cuándo va a llegar, pero va a llegar. No sabemos eh, muchos de los detalles, pero sabemos que está por venir. Ahora, que no esté aquí todavía, hermanos, por favor, no consideremos que el Señor se está tardando, no consideremos que el Señor se le ha olvidado, no consideremos, no creamos
que posiblemente otras cosas están sucediendo, que el Señor no tiene todo su plan listo. No, hermanos, es debido a la compasión del Señor. Es debido a su compasión que todavía tenemos tiempo para hablarlo. Amados, nuestro Señor expresa su compasión de esta manera. Va a suceder de acuerdo al tiempo que el Señor tenga planeado, pero también, hermanos, y aquí en particular, el Señor nos muestra su compasión al decirnos lo serio que es el pecado. No solamente lo serio del pecado, lo formal de su juicio. Y este es uno de los elementos que necesitamos para contemplar la vida de la manera apropiada y no vivir una vida desperdiciada. Aquí nos dice, los 7 ángeles que estaban delante del Señor se les entregaron 7 trompetas, una trompeta a cada uno. Otro ángel que estaba delante del altar se le dio este incensario, este contenedor de oro para cargar el incienso que se iba a presentar como ofrenda delante del Señor. Y dice, se le dio bastante incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo, dice, y el humo del incienso con las oraciones de los santos se levantó delante del Señor de la mano del ángel. Entonces el ángel tomó este incensario lleno con, con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo entonces truenos, destellos, temblores, relámpagos y un terremoto. Y empieza entonces el juicio del Señor. Si continuamos leyendo, dice, y entonces los siete ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primer ángel tocó su trompeta. Y aquí viene la descripción de granizo y fuego mezclado con sangre. Y empieza una descripción. Les ruego que por favor tomen tiempo para leer el resto del capítulo. Pero así, y lo que está aquí descrito, hermanos, es una presentación del juicio formal que el Señor va a ejecutar sobre el pecado, sobre aquellos que no se han arrepentido, que no se arrepintieron, aquellos que están todavía eh, abrazando a su pecado y en este caso las consecuencias del pecado. El Señor aquí nos habla de que el pecado es algo serio, algo que requiere, demanda del Señor juicio. Y la manera en que el Señor, perdón, ejerce este juicio es una manera muy formal. Este ángel trae las oraciones de los santos del Señor, las toma, las mezcla con el incienso, las presenta al Señor, el aroma asciende y entonces el ángel toma este contenedor, lo arroja sobre el planeta Tierra diciendo, es la manera de decir, empieza el juicio, los ángeles se preparan para tocar las trompetas y el primero de ellos eh, la, la toca. Y recordemos, la trompeta es, aquí está, el primer anuncio, anuncio formal. Para esto, cuando el ángel derrama este incienso con fuego sobre la tierra, sucede una vez más, la naturaleza responde de una manera violenta. Hay temblores, hay terremotos, hay relámpagos, existe esta respuesta violenta de la naturaleza hacia la presencia del Creador. La naturaleza no se puede quedar callada. Todo esto, hermanos, denota juicio formal. Este es el juicio formal
de nuestro Dios. Antes de que empecemos a levantar nuestra voz y digamos, no es justo, no me parece bien, antes de que hagamos eso, consideremos esto, que el Señor nos está advirtiendo. Así es como el Señor expresa su compasión al decirnos, el pecado es algo muy serio, es un crimen cósmico, demanda mi juicio, va a recibir mi juicio. El Señor nos está diciendo que su juicio en contra del pecado es algo formal, no es algo casual, no es ahí se va, no es a ver qué pasa. No, el Señor va a ejecutar su juicio y va a ser de una manera formal. Esto es algo muy serio. Y la razón por la cual usted lo sabe, y la razón por la cual yo lo sé, es porque Dios es compasivo y nos da su palabra y nos da la advertencia y nos dice, aquí viene, esto está por suceder, aquí viene. Tengamos cuidado. Consideremos la vida a la luz de lo que el Señor nos está diciendo. Nuestros enemigos nos van a querer convencer de otra cosa, hermanos. Nuestros enemigos nos van a querer convencer de ideas equivocadas que no apuntan hacia la seriedad del pecado y la formalidad del juicio de Dios. Y el Señor nos da su palabra para que sepamos las mentiras de nuestros enemigos, la verdad de nuestro Señor, y entonces vayamos en la dirección correcta. Que consideremos toda esta vida a la luz de sus noticias, a la luz de sus buenas noticias. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Buenas noticias porque no termina aquí, no termina en juicio. Hay esperanza para nosotros en Jesucristo. Me llama muchísimo la atención, hermanos, que en este momento crítico de la historia del género humano, este es el juicio final, es lo que llamamos el fin del tiempo, este es el último día de esta tierra como la conocemos, podemos decirlo así. Aún en este momento, hermanos, hay una práctica de una disciplina espiritual que está siendo subrayada y esa es la oración. Con frecuencia, posiblemente sea yo, hermano, solamente, pero con frecuencia me da a mí la impresión de que como cristianos a veces delegamos, no le damos la importancia necesaria. Relegamos es la palabra que estaba buscando. Relegamos a la oración eh, a un nivel, a ver, si tengo tiempo, no es tan importante, prefiero estudiar la Biblia. La oración sí está bien, pero no es tan importante. Y sin embargo, si lo hemos notado, desde el principio del libro, desde el principio de la carta, esta disciplina espiritual ha sido enfatizada y aquí se nos dice lo vital de esta práctica, lo vital de este medio de la gracia que es la oración. Y en particular se nos dicen dos cosas. Uno, que la oración delante del Señor es un acto de adoración. Y dos, que esta oración, estas oraciones delante del Señor son un instrumento que Él utiliza para realizar su obra de redención. Es así de importante, es así de vital. La oración es un acto dulce de adoración delante de nuestro Señor y también es un instrumento de su obra. Déjeme decirle esto, déjeme calificar lo que estoy diciendo. No es cualquier oración. Porque la Biblia nos dice claramente, el Señor no escucha cualquier oración, no es de que le pida al Señor que se haga mi voluntad. No es que el Señor es un genio, como el genio de la lámpara, como Aladino, y va a hacer lo que yo le pida. Necesitamos tener cuidado. El Señor nos da un marco de referencia para nuestras oraciones. Ciertamente hay pasajes de la Biblia que dice, pidan todo lo que quieran y si lo pidas en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Y es cierto. Pero veamos el contexto en el que se nos dice, en el que se nos da esta gran promesa. Aquí en particular, estas oraciones, y recordemos, se hace referencia a los santos que están en el altar,
a todos los santos que están en el altar y sus oraciones suben como como el aroma del incienso. Estos santos, los vimos en el capítulos anteriores, están demandando justicia. Y en particular, y aquí ese es el marco de referencia, demandan justicia porque fueron testigos fieles, dieron testimonio fiel de la palabra de Dios. En otras palabras, usted y yo podemos demandar que, que nuestro Dios um, castigue la injusticia cuando esa injusticia se cometió en contra de quién es nuestro Dios y lo que Él hace, en contra del carácter, incluyendo en contra de su pueblo, cuando su pueblo es testigo fiel, cuando está dando testimonio fiel de la palabra. Y no es una queja, no es un complaint, no es de que estemos nosotros pidiendo venganza porque nos cae mal alguien. No, no es eso. Y si así fuera, obviamente el Señor no escucharía estas oraciones. Lo interesante para mí, hermanos, es el calificativo, cómo es descrita, cómo son descritas estas oraciones, como incienso de aroma agradable delante de Dios. Tus oraciones, mis oraciones, todas torpes, entrecortadas, no con palabras muy elocuentes, el Señor las recibe como un acto de adoración. Y el Señor utiliza la oración como un instrumento de su obra. Es parte íntegra del, llamémosle el mecanismo o los mecanismos que el Señor está utilizando para llevar a cabo su plan. Una vez más, tengamos cuidado. No quiere decir que con nuestras oraciones, como algunas personas dicen, abrimos o cerramos las llaves de bendición que hay en el cielo, que el Señor, perdón, está esperando a que Christos Community se ponga a orar para entonces él actuar. No es así. ¿Hay poder en la oración? Sí lo hay. ¿La oración trae transformación? Sí la trae. Particularmente nuestro corazón. Y aquí el Señor nos está invitando a que al considerar toda la vida a la luz del Evangelio, consideremos la seriedad del pecado, la formalidad de su juicio y el lugar que la oración tiene en la adoración de su nombre y en la ejecución de su plan. Cuando contemplamos así la vida, hermanos, podemos nosotros entender, podemos ver más claramente y entender lo que tenemos que hacer, cómo responder, cómo proceder con nuestros dolores y nuestros deleites. Es así de importante esta, la oración. Y está entretejida, la idea de la oración está entretejida, no es exclusivo de este pasaje, de este capítulo. Se nos ha estado diciendo eso a través de todo el libro. Juan nos ha estado trayendo de frente, o trayendo al frente lo importante que es la oración. También, hermanos, también empezamos a verlo desde varios capítulos anteriores. Aquí el Señor está enfatizando la unión, la comunión que existe entre el pueblo de Dios. No es exclusivo de una denominación, no es exclusivo de una sola iglesia local como la nuestra. Hermanos, aquí lo que el Señor nos invita a que consideremos, a que contemplemos, es la unidad, la unión que existe entre todos los santos del Señor. Esa palabra, esa frase, se repite varias veces cuando se hace referencia a las oraciones, pero aquí en el capítulo 8, pero anteriormente también se ha utilizado esa frase, todos los santos del Señor. Ofrecía incienso para ofrecer junto con las oraciones de todos los santos del Señor. Algunas traducciones en español dicen con todo el pueblo de Dios. Entonces el ángel tomó el incensario que estaba lleno de fuego y lo aventó, dice, y empezó el juicio. Pero antes de esto nos dice que en este incensario estaba el incienso con las oraciones de los santos. Y el punto que el Señor
nos está presentando, hermanos, una vez más, nos está dando certeza, nos está afirmando que le pertenecemos a Él. Por la gracia, por la fe, le pertenecemos al Señor. Es mediante la gracia del Señor que usted y yo somos salvos, que usted y yo somos parte de estos, todos los santos del Señor. Es por la fe que podemos recibir nosotros los beneficios de la obra completa de Jesucristo. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles, pero estamos asegurados, una vez más, el Señor nos está dando esa fuente verdadera de consuelo y de aliento. Somos los santos del Señor, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la fe, mediante su gracia, Él nos ha redimido. Por Cristo Jesús, quien es Dios mismo, por su ministerio completo, el fundamento legal ha sido puesto y ahora nosotros lo accesamos a través de la fe. Y aún la fe, hermanos, es un regalo de nuestro Señor. Hablamos un poco de ello durante el sermón de esta Nochebuena. No es algo que nosotros hayamos hecho. Lo recibimos todo del Señor. Y somos sus santos, somos los que hemos sido apartados por Él, para Él, no por nosotros. No por obras, nos dice la Biblia, ¿recuerdan? Para que nadie se vanagloríe. Estos tres aspectos, hermanos, de este pasaje, la seriedad del pecado y la formalidad de su juicio, como el Señor expresa así su compasión. La oración, el lugar que la oración tiene en el plan del Señor y en adoración a su nombre, y la certeza de que le pertenecemos a Él debido a la gracia, debido a la fe, le pertenecemos al Dios trino del universo. Es así como nosotros debemos, podemos y debemos contemplar toda la vida. Una vida, hermanos, una vida vivida sin esta contemplación del Evangelio es una vida desperdiciada. Concluyo con esta sencilla petición. No malgaste su vida, por favor. Aquí estamos, al final del año, con deseos, esperanzas, sueños, temores, dolores, con la vida verdadera delante. Y podemos enfrentarla, podemos seguir de una manera, no sé si en español decimos cavalier, pero así decimos en inglés, cavalier way. Podemos seguir, ya, sí se puede, o le voy a echar ganas, o debido a que esto sucedió, aquello sucedió, la vacuna, las elecciones, el estímulo económico, lo que sea, hermanos. Podemos pensar, sí podemos seguir adelante. Aún eso sería una vida desperdiciada si no la contemplamos a la luz del Evangelio completo de nuestro Dios. Por favor, no desperdicie su vida. Si hay algo en lo que le pueda yo ayudar para contemplar la vida con el Evangelio como la fuente de iluminación, por favor hágamelo saber. Me va a dar mucho gusto poder ayudarle. Amados, que el Señor les bendiga, les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros y tenga de nosotros misericordia, que el Señor alce hacia nosotros su rostro en este año 2021 que está por iniciar. Que el Señor nos dé de su paz. Amén. Si no lo veo, si no les veo en estos domingos, en estos días, déjeme desearle un muy feliz año nuevo. Hasta luego.